Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a todos ustedes, que el Señor me los siga iluminando de una manera espectacular a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, gracias por este momento que el Señor nos regala, ¿verdad? Porque el Señor siempre da maravillas, da siempre hermosura para cada uno de nosotros. Empezamos este momento invocando la Santísima Trinidad, ¿te parece, mi amor? Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias. Gracias porque todos los días son una oportunidad hermosa que tú nos das de crecer en tu amor. Gracias, Papito Dios del cielo hermoso, por tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad que tienes para con nosotros. Te alabamos, te bendecimos por siempre, Padre, que esta palabra sea eficaz, efectiva, como se habla humanamente en el sistema de calidad, que llegue hasta lo profundo del corazón, que llegue, mejor dicho, hasta los tuétanos, como dice tu palabra, que separe el alma y el espíritu, porque necesitamos de tu palabra viva. Gracias porque todos los días nos das un alimento hermoso y hoy necesitamos de ti. Hoy necesitamos de ti. Dilo conmigo, hoy necesito de tu palabra. Hoy necesito de tu alimento, Padre. Por eso hoy dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo lo que soy a ti, para que tú tengas el control de mi vida y me hables con voz de trueno. Gracias, Papito Dios del cielo. Amén, 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 amén y amén, papá, por tu palabra. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas, palomas y los que estaban sentados en los puestos donde se cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no traigan un mercado a la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Pero por esto, cuando resucitó, los discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso la autoridad de nuestro Jesús, ¿no es cierto? Y humanamente, entonces, ¿cómo tenemos que hacer en nuestra casa? Tomar un látigo y empezar a reprender, sacar a todos corriendo, porque son los mercaderes del mal. Porque en últimas, cuando empezamos a luchar por conseguir cosas del mundo, pues nos volvemos mercaderes del mal. ¿Sí? Empezamos a usurpar el reino, la casa del Señor, mi corazón. ¿Sí? Empezamos a hacer un negocio en mi corazón, el templo, mi corazón, mi vida, y permitimos al demonio, que Dios lo reprenda, que venga a hacer negocios y nosotros le caemos en sus negocios, entramos a negociar con él. Es impresionante. Uno se confunde mucho, se confunde fácilmente con todo lo que el mundo ofrece, o sea, con el mal ofrece. Acuérdate que él es el príncipe de este mundo
Y él, como príncipe de este mundo, pues trata de que nosotros nos volvamos carnales y nos volvamos netamente no espirituales, sino carnales. Él quiere que seamos espiritistas, o no espirituales, sino espiritualistas es la palabra. No espiritistas, porque espiritistas es cuando uno empieza a creer como santeros, pero hay personas que caen en eso, en el jueguito de cuando tú lees el horóscopo ya te vuelves espiritista, ¿sí? Ahí, espiritista. Y ahora en la iglesia hay personas que están en esas. En el espiritismo y no se dan cuenta. Sin espiritismo, hay que tener mucho cuidado. Espiritualistas, o sea que creen en la nueva era, en el yoga, en el reverting, en el respirar, en el entrar en meditaciones profundas, en no sé qué más cosas por aquí y por allá. No, eso no funciona. Eso no funciona, no es así. Entonces, hoy el Señor nos dice: en 3 días destruiré este templo. Y empieza a hablar del templo, de lo sagrado, de lo profano que sucede con el mundo y cómo nosotros fácilmente caemos. Porque nos odian, porque nos rechazan, porque nos dicen, porque nos vituperan. Entonces, ¿qué sucede? El mundo siempre va a hacer eso. El mundo va a querer, ¿cuál es como la palabra, mi amor? Como, no anonadar, sí, es como humillar. Pero no ultrajar. Nos quiere... bueno. O sea, nos quiere quitar al reino al cual pertenecemos. Quiere, mejor dicho, eliminar. Si quiere el mundo, quiere profanar la palabra. Ay, mira, Espíritu Santo. Quiere profanar este precioso templo. Este templo, porque este es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo lo quiere profanar, como sea y como dé lugar y lo que sea, Él lo quiere profanar. Y nosotros lo permitimos, porque este es el templo. O sea, obvio, no estoy dejando de lado la iglesia, estoy hablando del templo más hermoso de todos, que es nuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo, si nosotros lo permitimos. Y el mal no quiere que el Espíritu Santo esté en nosotros, sino que Él quiere que Él sea el que gobierne, que Él sea el que coloque sus negocios, que Él sea el que lo profane. ¿Y cómo lo profana? Con cosas muy sencillas. Entonces Él viene a que alrededor nos critican, nos juzgan, nos rechazan, nos hace sentir mal, pero mira lo que pasa por allí, mira lo que pasa por allá, para que nosotros desviemos el cuidado del templo, lo descuidamos fácilmente. Es como tener una casa, Moni. Si la casa no se limpia, pues se va a ensuciar. Y al ensuciarse, pues poco a poco va derrumbándose. Es curioso. O dejas entrar a tu casa personas que no son de Dios. Por ejemplo, fíjate, Moni, que hay una de las normas o de las leyes que tiene el Antiguo Testamento que habla de entrar a las casas que tienen lepra. Y uno dice, ¿cómo así que qué casas tienen lepra? ¿Y por qué la ley prohíbe entrar a una casa que tiene lepra? ¿Y dices que acaso las casas tienen lepra? Recuerda que el Señor habla de una manera muy hermosa, porque Él habla siempre, casi siempre de una manera profética. Por eso uno tiene que estar en el Espíritu para poder entender. Mira que Él dijo, 3 días este templo, habla de Él, va a ser destruido y en 3 días lo reconstruiré. No sucedió eso cuando murió, de manera profética. Y esas casas que tenían lepra, ¿las casas de qué las hacían en ese tiempo? En nuestro país, Colombia, necesariamente pues alcanzamos a ver casas de adobe, hechas de barro con paja o incluso con moñiga de res, ¿sí? De animales. Las colocaban para tratar de que la casa no se cayera y tuviera calor. Entonces, cuando una casa no tiene, por ejemplo, la presencia de un ser humano que coloca fuego, que habla, que limpia, pues necesariamente se llena de hongos, ¿sí? Y va empezando a llenarse y obvio que una casa cuando está de esa manera, pues empieza a generar problemas respiratorios. Qué interesante. Entonces, si nosotros, nuestra casa, pueda que esté hecha de adobe, pueda que aparentemente sea sencilla, pueda que tenga de bareque, decimos nosotros, como estas cañitas de bambú, ¿sí? Que las hacían de cañitas de bambú, o las hacían de bambú, ¿cómo es que le decimos nosotros aquí al bambú? Los guaduales, guadua, ¿sí? Que es más gruesa. Entonces, y hay muchas casas aquí donde estamos viviendo actualmente,
Muchas casas las siguen construyendo o siguen edificando con bambú, que es muy bonito, muy hermoso. Y si esas casas uno no las cuida, pues se derrumban. Y el mal siempre va a querer destruir nuestro hogar, que nuestra casa también, porque está mi casa y está mi familia, que es mi hogar, y la quiere destruir porque tiene envidia de ti, tiene celos de ti, y siempre está buscando la forma de meterse para derrumbar los cimientos. Acuérdate de lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que querían destruir las Torres Gemelas inicialmente antes de que llegaran los aviones. Pero, ¿qué hicieron? Miraron las columnas, intentaron colocar, eso fue lo primero que intentaron hacer, colocar grandes cantidades de explosivos en las bases. Creo que alcanzó, me parece que alcanzó a estallar alguna en un tiempo, no sé, pero sí hubo esa situación de colocar grandes cantidades en los pilares, porque si se rompe el pilar, se cae todo el edificio. Y el mal conoce cuáles son nuestros pilares, cuáles son nuestros fundamentos, y se empieza a meter muy suavemente, ¿sí? Con negocios, con ver cosas impropias, para ir ultrajando nuestro cuerpo con pensamientos que no son, con insidias, con relaciones que no son adecuadas. O sea, nos empieza a meter una cantidad de cucarachas en la cabeza incluso, y a meternos, por ejemplo, pensamientos inadecuados para que nosotros derrumbemos la casa. ¿No te parece, mi amor? Esta palabra está poderosa. Sí, precisamente, Rafa, eso es algo que nosotros tenemos que ser claros, porque el Señor es celoso con sus hermanos. Es celoso con nosotros, sí, es celoso. ¿Por qué razón es celoso? Porque Él no desea que nadie se pierda, porque Él hizo algo que nadie hizo por ninguno de nosotros, y fue entregar su vida para comprarnos. Nosotros ya éramos dueños, o sea, nosotros éramos de Satanás, o sea, por causa del pecado nosotros éramos de Satanás. Él nos compró a precio de sangre, nos compra, o sea, ese fue la forma como Él paga para nosotros tener libertad. Y claro, a Él le duele vernos como nosotros seguimos allí amarrados, porque por nuestra ignorancia, porque dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es la verdad, por nuestra ignorancia de las cosas de Dios, nosotros seguimos esclavos, nosotros seguimos con enfermedades, con ataduras, con vicios, con malas relaciones, con malos negocios, en fin. O sea, nosotros seguimos allí perdidos, o sea, estamos más que embolatados, decimos acá. ¿Por qué razón? Porque estamos sumergidos en el mundo, y entonces creemos que esa es la única vida real, y eso es la gran mentira. Por eso Satanás es padre de toda mentira, es la gran mentira, porque nosotros creemos que ese es el verdadero mundo. Y no nos damos cuenta de que el mundo es realmente nosotros conocer a Dios, conocer a nuestro Padre, conocer lo que nuestro Padre nos dio en autoridad. Y esa es una de las cosas que tenemos que nosotros buscar, que nuestro espíritu al despertar, al resucitar, nos permita estar otra vez en la autoridad que Dios nos dio sobre esta tierra. Porque Él nos dio sobre esta tierra una autoridad. Dijo, gobiernen las aves del cielo, las bestias del campo, los animales que están en las aguas debajo de las tierras. Entonces imagínense que si el Señor nos dice gobiernen, quiere decir que Él nos dio una autoridad. Y por causa del pecado, nosotros quedamos sometidos a que los animales nos devoren, siendo nuestros amigos. Inicialmente quedamos sometidos a las circunstancias, sometidos. Si no, miremos cómo nuestro Señor pudo decir a la tormenta detente, ¿sí? Cómo una persona que pudo hablar con los animales fue San Francisco de Asís, y creo que hubo otros santos también. ¿Y todo por qué? Porque ellos se encontraron, o sea, pudieron volver
a tener la autoridad que Dios les dio como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque su vida realmente se liberó, se limpió, dejó que Jesús de Nazaret, ese Jesús que entró con su poderosa sangre a limpiar, a liberar, permitieron que ese Jesús de Nazaret limpiara sus vidas de toda atadura, pecado, esclavitud, todo lo que había. O sea, el templo de nosotros hay que permitir que Dios lo limpie. Por eso es que Él dice que Él es celoso. Celoso, sí, claro, Él no quiere y no quiere permitir que en nosotros haya nada. O sea, Él no quiere que nosotros estemos mitad para mal y mitad para el bien. No, Él vino a limpiar y esta escena es de limpiar todo lo que hay que no es de Dios. Limpiar ataduras financieras, limpiar todo lo carnal, porque fue lo que vino a hacer, todo lo carnal lo vino a limpiar. Todo lo que en nosotros es instintual, porque habla de animales, ¿cierto? Es instintual, o sea, es todo lo biológico en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros de verdad vivamos en el Espíritu. Nos habla de 3 días, sí, en 3 días Él dice eso, pero en 3 días, ojo con esto, en 3 días nosotros podemos nacer de nuevo. En 3 días. Pablo, por ejemplo. Exactamente, en 3 días, si nosotros tenemos un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesús, en 3 días volvemos a nacer de nuevo, somos nuevas criaturas, somos hechos hombre nuevo, eso lo dice la palabra. Entonces el Señor está diciendo, pruébeme y verá que en 3 días levanto yo este templo. Sí, Él en 3 días puede levantar el templo que hay en nosotros para que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Entonces es lo que yo permito. Entonces, si yo sigo atado, si yo sigo en esclavitudes, si yo sigo en vicios, si yo sigo en problemas, es porque yo no le he permitido a Dios que Él venga con todo su poder a limpiar mi vida de todas mis ataduras, de todo lo que me ha esclavizado, para que yo pueda nacer de nuevo, ser reconstruida, poder vivir en la gracia y en la presencia de Dios. Entonces, mire cómo este texto es hermosísimo. Lástima que muchísimas veces nos quedamos solamente en las palabras de que es un templo de piedra. La iglesia. Sí, un templo de piedra. No es así. La iglesia somos nosotros. Ese es el templo que Dios necesita reconstruir. Y la verdad es que en 3 días solo le basta al Señor volvernos a reconstruir si nosotros así lo permitimos. Mira, Moni, esto está espectacular. Fíjate, cuando estamos hablando, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Mira lo interesante. Retomando tus palabras y lo que venimos diciendo, que mi cuerpo, mi casa se cae de mugre. Hay una canción muy bonita de Pescado Vivo, escúchala, es una canción muy linda, escúchala. Y esta casa, este templo, que es del Espíritu Santo, le hemos permitido muchas cosas. Sutilmente el mal se ha venido metiendo. Nuestro hogar, que es otro templo, se ha ido destruyendo. ¿Por qué? Porque le hemos permitido cosas, ¿sí? Porque no hemos sido celosos y no hemos tenido autoridad. Porque una cosa es la ignorancia, Moni, y otra cosa, porque hay personas que conocemos. Sí. Una cosa es ignorar porque no conocemos, y otra cosa es la necedad, Moni. Nos volvemos necios. Uno por no conocer y otro por conocer, y simplemente nos dejamos llevar por cosas del mundo, por querer buscar el beneplácito del mundo, por querer buscar la aprobación del mundo. Entonces le caemos al juego del mundo por necedad. Entonces fíjate lo interesante. Mira el pasaje bíblico como empieza. El Señor es el único que puede limpiar. No hay nadie más. El único que limpia este templo que es la familia, es Él el único que lo puede hacer. Él lo dice Juan capítulo 15. ¿No lo dice, mi amor? Lo dice: sin mí nada podéis hacer. Él es el único que lo limpia. Y fíjate, tú dijiste algunos,
y empieza a limpiar de qué. Fíjate que cada una de esas cosas son de lo que uno se ha permitido. Cuestiones de negocios, ¿sí te das cuenta? Cuestiones de idolatría, ¿sí? Porque caemos en idolatría. Avaricia, la situación de la... ¿Cuál es lo que nos juzgan a nosotros mucho? Que somos idólatras y que somos, ¿qué? Fanáticos, ¿no? Pero idolatría, a mí me llamó mucho la atención en un retiro espiritual que estuvimos sobre la tría, ¿no? Y me llamó mucho la atención conceptos de teológicos muy interesantes. La tría es la Santísima Trinidad, impresionante. Por eso se llama idolatría. O sea, uno adora lo que no es santo. Impresionante. Y allí el Señor, si te das cuenta, cada uno de lo que Él empezaba a purificar y a limpiar el templo con autoridad y con mucha decisión, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos limpia y nos purifica. ¿Y cómo nos purifica? Cuando lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, cuando Él se permitió que lo golpearan, que lo maltrataran, que allí en el Huerto de los Olivos. Por eso es tan importante estudiar el Huerto de los Olivos. A mí me parece tan hermoso, porque Él llevó todo cautivo, absolutamente todo pecado, lo llevó y se confirma en la cruz. Tan hermoso que es eso, uno puede entenderlo. Y empieza Él con autoridad a limpiarnos cada faceta de nuestra vida. Y ahí vemos cómo el mal empieza a meterse. Si te das cuenta, mira, se empieza a meter. Algunas personas por desconocimiento, por la ignorancia, otros porque conocen y no le hacen caso al Señor. Entonces el mal se empieza a meter muy despacito, así como poquito a poco se va metiendo. Él ve una fisura y ¡zum!, se mete. Él ve alguna pequeña rayadura en la puerta y ¡bum!, por ahí se mete. ¿Sí? Cosas, por ejemplo, el dinero, que es una cosa fuerte. El dinero. Otra cosa es el hecho mismo de uno permitirse pequeñas indiscreciones. Nosotros tenemos varios audios súper interesantes. Uno que llama las pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor, que es súper interesante, de cómo esas pequeñas actitudes que asumimos, esas pequeñas indiscreciones, poco a poco nos llevan a cometer pecados muy fuertes. Y necesariamente eso hace que nuestro cuerpo, nuestro templo, se destruya. Pero el Señor, como bien dice Mónica, en esos 3 días, ¿qué significa esos 3 días? Ayuno, significa oración, ¿sí? 3 días, en 3 días. Significa palabra, el reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, llegar a Él y pedirle perdón por tanto desconocimiento, por tanta necedad, por tanto mal juicio de parte nuestro, y Él empieza a hacer su obra, porque Él es celoso por ti y por mí, lo dijo mi esposa linda. ¿Por qué es celoso? Porque acuérdate lo que pasó con esa perla, dice la palabra, que si acaso no hubo un hombre que encuentre una perla, dímelo tú, ¿cómo dice? ¿Cuál es la condición? ¿Perla qué, mi amor? Preciosa, tú, esa perla preciosa, tú eres una perla preciosa, la hija y el hijo más amado, porque eres precioso. ¿Y qué hace? Da todo lo que tiene por buscarte a ti. Utiliza todo lo que sea por buscarte a ti. Y Él con autoridad, Él reprende, saca, si tú se lo permites. Si tú se lo permites. Recuerda que el templo estaba rodeado de esa cantidad de contaminación porque los sumos sacerdotes lo permitían. Porque muchos de sus negocios eran parte de los sumos sacerdotes, de los levitas, de los fariseos, de los que allí gobernaban pues el templo. Entonces ten cuidado, porque a veces tienes una autoridad espiritual y te permites por cuestiones del mundo fácilmente caer en el mundo. O sea, es de mucho cuidado lo que el Señor nos está diciendo, y también nos da una esperanza linda, que si nosotros hemos caído en eso, pues volvamos a Él, porque en 3 días Él nos levanta, nos restaura. Y fíjate lo interesante, ¿no? Cómo nos ama tanto, que dice que Él tiene, tú lo dijiste, que Él tiene celo por su casa, nosotros. Él no quiere, dice la palabra, que ninguno, ¿qué dice mi amor? De sus hijos se pierda. Él no lo quiere. No quieres que tú te pierdas, que nosotros lo perdamos. Y hace todo lo que sea posible
para buscarnos, porque no quiere que nosotros nos perdamos. ¿Qué te parece, mi amor? Espectacular, Rafa, porque sí, definitivamente, si nosotros de verdad creemos la palabra de Dios, de verdad le hacemos caso, pues buscaremos la ayuda del Señor, porque Él es el único que nos puede liberar. Por eso en esos momentos tan difíciles, yo creo que la persona, o sea, las personas buscamos de Dios, pero no es porque, oh, ya se nos iluminó el bombillito, no, sino fue porque el Señor empezó ya como a decirnos, oiga, cuente conmigo, no se aleje de mí, cuente conmigo. Yo estoy aquí para ayudarte y es a eso que tenemos que llegar, o sea, buscar que el Señor está con nosotros y que no es por un momento, no es por una situación de apagar un incendio, no, solo si permanecemos en Él mantiene este templo bien. Cuando Él hace este gesto, esta acción de sacar a los vendedores del templo, no los quería sacar solamente por una semana, ¿cierto? Él quería sacar a esos vendedores por siempre, porque es que el templo del Señor se debe mantener siempre limpio y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces debemos siempre permanecer limpios. Si hay algo que quiere tomar otra vez control en nosotros, el Señor quiere que nosotros estemos todo el tiempo en ese proceso de limpieza, porque el mundo fácilmente nos engaña, el mundo fácilmente nos vende ideas, nos vende productos que son realmente muy tentadores, pero que son esclavizantes. La televisión, el internet, los celulares, las amistades, alguna situación de finanzas, algún negocio, cosas así que desafortunadamente nosotros al principio los podemos ver inocentemente, pero después de un momento tú dices, ay no, yo no permanezco casi en el celular, pero empieza a tener algunas amistades en el WhatsApp y te vas a dar cuenta en un momentico cómo te permaneces en el celular. En el internet, no, solamente voy a ver en un momentico el Instagram o el Facebook, no hay problema, eso es un momentico. Y abre la página del Instagram y del Facebook y verá cuántas horas se te van corriendo allí, porque es tal el manejo que la atracción que el mundo está haciendo de la mente humana, porque es ahí donde controla el mal a las personas. Cuando estas redes entran en la mente humana, tú simplemente pierdes la noción de tu tiempo, simplemente pierdes todo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente te dejas llevar y te pierdes en esas pequeñas cosas que al principio fueron pequeñísimas, pero posteriormente se convirtieron en una situación que te aleja y vuelve y ensucia ese templo. Entonces nosotros tenemos que, es una batalla constante, o sea, acordémonos, el mal es como el león rugiente mirando a quien devorar, y el león no se pone a esperar comida mucho tiempo, él todas las noches, todo el tiempo está de cacería, y si nosotros le damos oportunidad, pues bueno, adiós, como se dice, ahí nos volvió sus víctimas, su carnal. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo en esa situación de esa guerra espiritual, o sea, porque el mal no está descansando ni de día ni de noche con el fin de volvernos a atrapar, de volver a querer destruirnos. Y cómo se complace Él en destruirnos y en ver cómo Dios sufre por causa de nuestra destrucción. Tengamos presente que Dios es un Padre, nuestro Padre. ¿Qué Padre de nosotros vemos que el Hijo está mal y nos sentimos súper bien? Nadie. Todos sufrimos y nosotros somos, o sea, este mundo es el reflejo de lo que espiritualmente el Padre Dios nos está diciendo que está sucediendo en Él. Y si nosotros estamos sufriendo por esta situación o sea, del pecado y demás, ¿cómo no estará sufriendo nuestro Padre del cielo viéndonos cómo nos estamos acabando? Dejemos que la ayuda que Él nos envió,
que es nuestro Señor Jesucristo, de verdad venga y limpie nuestro templo y que nosotros con la ayuda de nuestro Señor permanezcamos en limpieza completa y constante para que nuestro Padre Dios se sienta contento de tenernos en su casa. Y mira la autoridad de mi Jesús, nadie se le levantó. Si se dan cuenta de la autoridad que tiene tan tremenda, esa misma autoridad Él dice: yo te quiero limpiar a ti, que tú eres mi casa, que tú eres mi palacio, que tú eres ese precioso templo hermoso que yo mismo edifiqué, sino que tú por el pecado lo mancillaste, lo ultrajaste, lo inundaste de tantas cosas impropias. Yo te lo quiero limpiar si tú me permites. Y Él tiene la autoridad suficiente para limpiarlo completamente. Este templo, tal vez en tu templo, que es tu casa, se metió alguien que no es. Tal vez que no es Jesús, sí. Se metió, por ejemplo, puede ser tu cónyuge mismo, o el internet, como decía Mónica, o alguien, tú le permitiste alguien escuchar a alguien, sí, que te dijo cosas impropias y tú o que te habló mal de alguno de los miembros de la familia, de tu esposo, de tus hijos. Entonces, no te permitas ese tipo de cosas, porque tú eres el templo precioso de mi Padre Dios. Tú eres el templo hermoso del Espíritu Santo. Tú lo eres. Entonces, deja que el Espíritu Santo limpie tu corazón. Que nuestro Señor Jesús. ¿Perdón? Que nuestro Señor Jesús tiene limpie tu frío, mi corazón. esposita, tiene frío. Sí. Un poquito. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.